Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos. Bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 30 de agosto de 2019 son: un registro, 2.020.529 trabajadores al servicio del Estado de Puebla y sus municipios. Forma de cumplir con la sentencia de amparo que ordena a la autoridad responsable a realizar todas las acciones tendentes a la ejecución de un laudo que involucra el pago de una cantidad de dinero, y alguna de las autoridades involucradas manifiesta estar imposibilitada por falta de fondos en las arcas públicas. 2. Registro. 2.020.528 Suplencia de la queja deficiente en el amparo prevista en la fracción 7 del artículo 79 de la Ley de la Materia se actualiza respecto del quejoso privado de su libertad, cuando reclama actos diversos a la materia penal y no designa persona que lo asesore. 3. Registro. 2.020.527 Sobreseimiento previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando se promueve en la etapa intermedia, resulta procedente y, por ende, debe tramitarse y resolverse conforme a los artículos 327 a 330 del propio Código. 4. Registro. 2.020.526 Representación del titular del Ejecutivo Federal. Procedimiento que debe seguir el juez de distrito para tenerlo por debidamente notificado en los supuestos en los que se reclamen normas u omisiones que no estén previstos en el artículo 3 del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del presidente de los Estados Unidos mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, abrogado el 25 de marzo de 2019. 5. Registro. 2.020.525 Recurso de revocación. Es innecesario agotarlo contra el auto que no admite la demanda en un juicio civil en el que no proceda la queja por no ser apelable la causa. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 6. Registro. 2.020.524 Prueba pericial grafoscópica en el incidente de falsedad de firma de la demanda de amparo directo. La consecuencia de que las partes no designen perito en el término de 3 días que señala el artículo 120 de la Ley de Amparo, no es que se tenga por desierta aquella, sino que se desahogue con el peritaje oficial, lo que no está condicionado a apercibimiento previo. 7. Registro. 2.020.523 Principio de inmediación en el procedimiento penal adversarial de corte acusatorio. No se vulnera si ante la petición de la víctima del delito de discriminación, y en atención al parámetro establecido en el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control, en la audiencia inicial, accede a situarla en una sala distinta a la en que se encuentra el imputado. 8. Registro. 2.020.522 Principio de igualdad. El delito de desacato a una sentencia de amparo, previsto en la fracción I del artículo 267 de la Ley de la Materia, con relación al último párrafo del precepto, no lo vulnera. 9. Registro. 2.020.521 Pensión alimenticia. Es improcedente su cesación si se funda en el hecho de que el acreedor alimentario trabaje. 10. Registro. 2.020.520 Notificación al representante del titular del Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del presidente de los Estados Unidos mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, abrogado el 25 de marzo de 2019. ¿Cuándo inicia el cómputo del plazo para la interposición del recurso? 11. Registro. 2.020.519 Medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El hecho de que dicho precepto no incluya al imputado para combatir las determinaciones ministeriales a que se refiere el propio numeral, puede dar lugar a la interpretación de la ley para establecer si debe o no agotarlo previo a promover el amparo y. Por tanto, ello no actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia. 12. Registro. 2.020.518 Juicio oral mercantil. Si el juez de origen advierte alguna irregularidad al momento de desahogar la prevención correspondiente, cuando aún no vence el término concedido para tal efecto, deberá interrumpir el plazo respectivo y requerir al promovente para que subsane la omisión dentro de aquel. 13. Registro. 2.020.517 Juicio oral mercantil.
no es la vía para ejercer las acciones previstas en el artículo 284 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sino el juicio especial de fianzas. 14 Registro. 2.020.516 Juicio especial de fianzas. Es procedente para ejercer la acción prevista en el artículo 284 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aunque pueda tener por objeto la constitución de una hipoteca. 15 Registro. 2.020.515 Interés legal. No debe anualizarse, al irrogarle un perjuicio al acreedor. Interpretación del artículo 7.665 del Código Civil del Estado de México. 16 Registro. 2.020.514 Incidente de falta de personalidad previsto en el artículo 762, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo. El trabajador no tiene obligación de agotarlo, previo a la promoción del juicio de amparo directo para que se analice la violación procesal aducida, en términos del párrafo segundo del artículo 171 de la Ley de la Materia. Inaplicabilidad parcial de la jurisprudencia segunda, J8/99. Ahí vamos, no te distraigas. 17 Registro. 2.020.513 Impedimentos en el recurso de apelación penal. Se actualiza la causal prevista en el artículo 146, fracción XB chica I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente antes de la reforma de 17 de junio de 2016, cuando el magistrado unitario actuó como juez de primera instancia en cualquier etapa del mismo proceso. 18 Registro. 2.020.512 Gestor de negocios. Debe reconocerse legitimación a quien ostenta dicho carácter y acredita que el gestionado falleció mientras transcurría el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio. 19 Registro. 2.020.511 Emplazamiento en el procedimiento civil. Formalidades que debe cumplir el actuario al practicarlo a un interno en un centro de readaptación social. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 20 Registro. 2.020.510 Divorcio incausado. A las medidas provisionales que se dictan en la sentencia que lo decreta, les es aplicable la misma regla de irrecurribilidad establecida para la resolución de aquel. Legislación del Estado de México. 21 Registro. 2.020.509 Dictámenes periciales. El artículo 175, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, abrogado, al eximir a los peritos oficiales de ratificarlos, vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal. 22 Registro. 2.020.508 Cuotas de seguridad social y aportaciones al Infonavit. Para su condena no basta que se demuestre la existencia de la relación laboral y que el patrón omita acreditar haberlas cubierto, sino que es necesario que el actor sea sujeto de aseguramiento al régimen obligatorio e inscripción de las instituciones a las que se solicita se haga el entero respectivo, cuyo estudio es oficioso por parte de la Junta. 23 Registro. 2.020.507 Cosa juzgada. Su actualización en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, no puede invocarse como causa de improcedencia del juicio de amparo. 24 Registro. 2.020.506 Carta invitación. La resolución que desestima la solicitud aclaratoria del contribuyente sobre su situación fiscal derivada de aquella, no es impugnable en el juicio contencioso administrativo. Ya casi acabamos. Échale ganitas. 25 Registro. 2.020.505 Competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en amparo indirecto en el que se reclamaron actuaciones registrales del Registro Público de la Propiedad. Corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. 26 Registro. 2.020.504 Amparo directo. Es improcedente el promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades responsables y actos reclamados que uno anterior en el que se negó la protección constitucional solicitada sin realizar interpretación alguna sobre la constitucionalidad de normas generales, aunque las violaciones reclamadas fan diversas, por constituir cosa juzgada. 27 Registro. 2.020.503 Alumbrado público. Los actos relacionados con el cobro, ejecución y recaudación del derecho relativo basados en el aviso recibo de energía eléctrica donde únicamente se leen las siglas DAP o cualquier similar, actualizan una excepción al principio de definitividad y, por ende, son impugnables a través del juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el juicio de nulidad. 28 Registro. 2.020.502 Alegatos en el amparo directo.
Son inatendibles aquellos en los que la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo aduce la improcedencia de este por incompetencia de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dictó la sentencia reclamada. 29 registro. 2.020.501 afianzadoras. La acción para exigir de su fiado, contrafiador u obligado solidario la constitución o ampliación de garantía mediante prenda, hipoteca o fideicomiso, debe ejercerse en el juicio especial de fianzas. 30 registro. 2.020.500 afianzadoras. El juicio ejecutivo mercantil de recuperación es la vía para obtener el reembolso del importe pagado a cargo de una fianza. 31 registro. 2.020.499 acción cambiaria directa. Es improcedente cuando se funda en la copia certificada de un pagaré porque no sustituye al título de crédito original. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.